digamos, intuitiva, ¿no? Que tiene que ver con la mirada, con el gesto, con el tono de la voz. Entonces, digamos, la presencia es mucho más profunda de lo que a veces pasamos a nivel consciente, ¿no? Cuando entramos y saludamos, estamos abriendo una puerta más allá de la puerta de madera que nos separa del resto del mundo en el aula, ¿no? La puerta del encuentro interpersonal tiene que ver con el encuentro más profundo, aunque explícitamente no se toquen. Quiero decir, hay muchas maneras de estar presente. Tengo que poder encontrar, digamos, en esta pantalla un modo de invitar a mis estudiantes a abrir esa puerta, ¿no? Que no es una cuestión formal, ni teórica, no, simplemente nos encontremos, tenemos un cometido en común y bueno, creo que eso es muy significativo. Creo que nosotros primero tenemos que abrazar esta cosa buena que tenemos entre las manos, que es la formación, ¿no? Estamos ofreciendo algo que es vital. Y bueno, creo que hay que apostar por la calidad de eso y que nuestros estudiantes nos vean motivados, ¿no? De modo que puedan decir, mira qué interesante, corto con lo que pasa a mi alrededor por unos minutos y aprovecho, ¿no? Teníamos más cosas preparadas y bueno, a lo mejor ya estamos tocando otras de las que habíamos previsto. Nati. Sí, buenos días a todos. Recuperando un poco, estoy casi de acuerdo en un montón de cosas que dijeron todos, voy a tratar de ser simple. Esto casi año y medio que ya estamos atravesando la virtualidad, yo fui una de las primeras enojadas y casi pensaba como el profesor que Ángel vio, ¿no? La presencialidad, de hecho nos tocó con Celia elegir fotos para el aniversario de primaria y a ver todo lo que hacíamos en la presencialidad y lo mucho que trabajamos ahora y a lo mejor no sabemos si obtenemos frutos de calidad en la formación, como que me llevó a cuestionarme muchas cosas. Pero en relación a eso y recuperando algunas palabras de Bea, esto de que ellos tienen que sentir que nosotros creemos que podemos formarlos y podemos en este mundo y en este contexto tan angustiante, mucho más que el año pasado, poder brindarles un ratito de formación. Para eso, no sientan que les estoy dando clases. Yo les voy a compartir tips que a mí me sirvieron para la presencialidad, ¿sí? Porque muchos después dicen que yo doy clase. En mi caso también me lo dicen, mamá, no estás dando clase, pero bueno, forma parte de mi ser. Entonces yo empecé a preguntarles a ellos, tengo 5 espacios, y pregunté a los jóvenes, a mis adolescentes, a mis hijos, a todos los demás, ¿qué les gustaba de la clase virtual? ¿No? Entonces, ellos me dijeron que les gustaba que, primero, no fuera larga, ¿no? Más de 1 hora es un montón. Segundo, que las presentaciones, por más dibujitos que tuvieran, no tenían que llevar toda la clase porque se dormían. Después me dijeron, me dijeron que les gustaba cuando los profes les preguntaban cómo estaban. Y cuando les contaban, por ejemplo, o cuando se cruzaba el perro de la profe, o sea, cosas que a nosotros nos pueden parecer un horror. O sea, cuando los profes les contaban que estaban cansados, que había, o sea, cuando creo por supuesto que no nos vamos a poner a hablar de güeyes perdidos, pero creo que cuando nosotros hacíamos alusión a algo de lo cotidiano, como hacíamos en la presencialidad, que decíamos, hola, vengo de la otra aula, está, como recién dijo Bea, saludarlos, ¿sí? Que les gustaba cuando hacían actividades y no solo el profe explicaba, ¿no? Cuando yo llevaba como una actividad para que ellos participaran. Entonces a mí me fueron quedando como tips de esto de, bueno, entonces, primero, la clase tiene que ser corta, a los 45 minutos todo corta en atención, y aparte 45 minutos de datos te lleva una barbaridad, así que más vale que digas algo importante
y que no esté escrito en la clase, sino que sea explicación. Traté de buscar actividades donde ellos puedan participar, recuperar la palabra de ellos, y fui nombrándolos por el nombre. Eso puede ser en los chicos cursos. Entiendo que la gente de educación física tiene 200.000, pero nosotros en geo, en primaria, bio, que tenemos poquitos, a lo mejor 15, 10 que se conectan, uno ya puede ir nombrándolos, y entonces los vas nombrando y vas recuperando cosas que dicen en el foro, cosas de las actividades, porque entonces ellos sienten que eso que hicieron no quedó para que el profe lo corrija después. Entonces yo creo que si nosotros en la sincrónica recuperamos sus palabras, recuperamos sus decires y estamos así atentos y los hacemos participar de algún modo, es un modo que la clase no sea una mera exposición, ¿no? Me parece a mí. A mí me funcionó, a mí. Digo que fue lo que yo fui recuperando de las otras clases. Y otra cuestión es que me parecía a mí, hablamos con Andrea ayer, antes de ayer, no sé, después de todas estas cosas, y decíamos qué bueno que tendríamos que incorporar desde la pedagogía del cuidado, aunque sea en los mails o en el mensaje de texto, esto, ¿cómo les va a estudiantes, estimados? Esperando que se encuentren bien, y si no, que me lo comuniquen, por favor, porque en realidad nunca sabemos en esta situación lo que dice el profe, lo que decían los profes recién, cuál es la situación que en ese momento va a tener. A mí me ha pasado que hay algunos que me han dicho, se me ha muerto el padre, se me ha muerto la madre, estoy internada, o sea, y esto de, bueno, que el mensaje no llegue como, te pido la actividad, que está bien pedir la actividad, porque es formación de calidad, y debe ser así porque van a ser los docentes y los maestros de mi hijo y de mis nietos, pero digo, que vaya con esto de la pedagogía del cuidado, esperando que todos se encuentren bien, ante cualquier inconveniente, por favor, avisar. Bueno, era eso, no era clase, pero era lo que a mí me está funcionando. Bueno, gracias, Nati. Gustavo. Sí, no, me quedé pensando, bueno, correspondería un poco a la pregunta 1 y un poco a la 2 también. Y a la 3, ¿por qué no? No, el tema de las cámaras, me parece que, viendo el vaso medio vacío, ¿sí? Somos seres expresivos y parte de la comunicación. Involucra un montón de implícitos que están dados en la gestualidad y el movimiento del cuerpo, ¿sí? Con lo cual, en ese sentido es muy importante, quizás, aunque sea a través de una pantalla, que estén presentes a nivel de poder expresar, ¿no?, cómo están recibiendo lo que el profe está diciendo, y a la hora de responder también la dimensión gestual es muy importante dentro de lo que es la comunicación y la cuestión de tipo argumentativa, pues no somos seres completamente argumentativos. Hay un montón de aspectos de la comunicación que son implícitos y que están completados con la gestualidad, ¿sí? Entonces, bueno, eso es algo que parcialmente lo recupera una videollamada con estudiantes conectados con sus cámaras encendidas, si se quiere. Pero por otra parte, digamos, la realidad es otra y no creo que es algo que vaya a cambiar. Los estudiantes prefieren permanecer sin la cámara encendida. Algunos pueden ser por problemas técnicos, otros por preferencia. Lo cual nos vuelve y hasta nos permite exigir, me parece, pero a nosotros nos exige comunicar mejor, ¿no? Argumentar mejor, ser más concisos, con la ventaja de que quizás son otras, ¿no?, las modalidades virtuales. No podemos replicar la presencialidad, entonces hay que encontrar también qué tiene de provechoso, de ventajoso la educación virtual. Y es, bueno, por un lado eso, que nos obliga a ser más concisos, más claros, más argumentativos, por el mero hecho de que hay menos intercambio gestual, menos de esa dinámica propia del aula. Y también por algo que me parece muy importante para la formación, y por eso refería a los tiempos, porque queda registro de todo, ¿no? Entonces, el hecho de que quede registros escritos y grabados de todo lo que hacemos, me parece que es importante para la formación. La formación no siempre decanta
en el momento, ¿no? Lo que el profe puede transmitir. Y de hecho, una de las debilidades de la presencialidad es la volatilidad del discurso, ¿no? En cambio, me parece que también va a ser interesante a los estudiantes que transitaron el año pasado y en la virtualidad, y es importante recomendarles que hagan esto, tener un registro de todo lo que se va haciendo. Nos obliga a nosotros a ser más claros, más concisos, más argumentativos, pero el propio estudiante eso le queda para siempre, si se quiere, ¿no? Es decir, se puede volver sobre lo que se dijo, algo que antes era imposible hacer en la presencialidad, porque la mayoría de estudiantes no se animaban a repreguntar en la clase siguiente, o ya lo habían olvidado, o no habían tomado nota. Nos pueden consultar el año que viene, de ser necesario, cuando estén dando clase y tienen que dar un contenido, y está el registro, ¿no?, de esa clase en algún lado, ¿no? Entonces, esta cuestión de que el pensamiento y la educación se hace con andamiajes externos, ¿no? Y el andamiaje externo antes era la presencialidad, el gesto, el diálogo, la interacción. Bueno, ahora es todo lo que queda materialmente registrado en videos, en el aula virtual, en clases escritas, etc. Me parece que eso por ahí no tiene un impacto inmediato, pero es parte de la formación, ¿no? Porque queda. Bueno, eso, quería, digamos, ver quizás qué aspecto positivo puede tener, digamos, dado que por ahí no se da esa dinámica propia de la presencialidad, bueno, pero se dan otras cuestiones también, ¿no? Gracias, Gustavo. Bueno, no sé si había algún otro manito levantado, si no vamos a avanzar un poco porque muchas de las cosas que están diciendo ya han salido un poco en lo que habíamos preparado para trabajar en la reunión de hoy. Bueno, este primer objetivo que tiene que ver un poco con reflexionar sobre la construcción de presencia. Vamos a ir a mirar algunas cuestiones sobre la planificación, el tema de la evaluación, y bueno, y algo que siempre, todos los años, hace varios años venimos tratando de profundizar, el tema de la articulación entre los diferentes campos y unidades curriculares. Bueno, respecto de la planificación, una cuestión, yo voy a ir desarrollando algunas ideas y cualquier cosa ustedes me preguntan o intervienen si quieren agregar algo más. Una cuestión sobre la que queríamos volver era, bueno, esta decisión que nosotros habíamos tomado y que les habíamos enviado por escrito a ustedes como parte de las indicaciones del inicio de clase, de la organización que habíamos hecho del tiempo, digamos, de este primer cuatrimestre, ¿sí? Nosotros sabemos que a veces el diseño curricular, bueno, lo decíamos cuando estábamos, ¿no?, en la escuela física, después en la educación presencial, y decíamos que el diseño en algunos campos de conocimiento y en algunos espacios, algunas unidades curriculares puntualmente, era demasiado desafiante para las realidades que los estudiantes de nuestra zona accedían, ¿no? Entonces, nos parece que sí, que es importante, y lo hemos hecho el año pasado, hay que hacer recortes, ¿sí? Tenemos que hacer recortes, tenemos que priorizar algunos saberes o algunos contenidos ante otros, ¿no? Pero bueno, eso siempre definiendo claramente cuáles son esos criterios de selección y priorización de contenidos. ¿Por qué esto sí ingresa y por qué esto no ingresa? Y esa selección y esa priorización adecuarla a los tiempos previstos, ¿sí? Los tiempos previstos para este primer cuatrimestre eran algo así como 14 semanas de clase, entonces por eso nosotros trabajamos este formato, digamos, de clase quincenal, que nos parecía importante con los dos momentos, el momento asincrónico y el momento sincrónico. El año pasado no lo habíamos planteado así. Muchos profesores trabajaban de manera sincrónica, ¿sí? con diferentes herramientas, inclusive algunos lo hacían con el chat del aula, pero nos parecía que este año había como que darle más peso
a esta posibilidad de encontrarnos de manera sincrónica en algún momento con los chicos. Por eso nos parece importante esto, ¿no? Pensar la clase como una unidad de esos dos momentos, y el momento sincrónico es el complemento del momento de la clase del aula, un poco esto que plantea Gustavo, que es cierto, ¿no? Es una ventaja para nosotros en la plataforma, más allá de que muchos nos enojamos el año pasado, nos quejamos, no querían, pero es una ventaja en tanto es producción de conocimiento didáctico, que antes, como bien lo dijo Gustavo, era como más volátil, ¿no? No lo escribíamos en ningún lado. Era la palabra nuestra en el aula que una vez que terminaba la clase se desaparecía, por lo menos, bueno, quedaba, digamos, en lo que los chicos habían podido recuperar, ¿no? Tomar nota y demás. Pero en esta posibilidad que nos da la plataforma de que nuestras propuestas didácticas queden escritas allí, es una ventaja. Y ha sido una ventaja también para este año, porque nos ha permitido ya, tener gran parte del trabajo realizado, ¿no? Poder ir haciendo ajustes, modificaciones, cambios, pero es como que ya teníamos gran parte del trabajo realizado. Entonces, bueno, el estudiante que no puede participar del momento sincrónico tiene la posibilidad y tiene la certeza de que en el aula está lo que no se pudo trabajar en el momento sincrónico. Por eso decíamos que en el momento, que son complementarios, y no es que en el momento sincrónico vamos a desarrollar nuevos temas, sino que el profe, ¿qué va a hacer? Va a ampliar, va a explicar, va a dar la posibilidad de la pregunta y demás, aclaraciones y demás, sobre la clase asincrónica que está en el aula, ¿sí? Es una sola clase, una sola unidad, esos dos momentos. Por eso decíamos, al finalizar este cuatrimestre, cada aula debería tener 6 clases en el desarrollo haber distribuido los contenidos en el desarrollo de 6 clases. Y en ese sentido, una cosa que quizás es difícil, ¿no? Pero uno tendría que poder pensar, no sé si la palabra es equiparar, pero equiparar la carga horaria de la unidad curricular con el trabajo virtual. No es lo mismo unidades curriculares que tienen 2 horas y una carga horaria de 2 horas semanales que una que tiene 6. Entonces también eso tenemos que poder pensarlo, digo, en relación por ahí a la cantidad de tareas que les damos a los chicos o la extensión del desarrollo de la clase, ¿sí? Por ahí hay unidades curriculares que hay aulas en las cuales observamos que los desarrollos de las clases son muy extensos y hay otras en las cuales los desarrollos son simplemente una actividad. Entonces, ahí, bueno, ustedes son los que saben, y por ahí había una profe el otro día que decía, en una de las reuniones decía, yo hago de cuenta que estoy en el aula, entonces imagino qué hacía cuando daba clase en el aula presencial, y trato eso de organizarlo en mi aula virtual, ¿no? Entonces, bueno, no es fácil, pero digo, tenemos que poder también pensar en esto, ¿no? Y por ahí, como decía Nati en uno de sus tips, lo ideal es que las actividades estén dadas, estén escritas, estén puestas en la clase, en la plataforma. Entonces, en la clase sincrónica, ustedes van a trabajar sobre esas actividades que los chicos ya pudieron, digamos, realizar o están realizando, entonces ustedes pueden ir aclarando las dudas para que ellos terminen de completar lo que les falta, pero un poco esa es la idea, no es darle otras actividades en la clase sincrónica, sino que en la clase sincrónica se pueda ampliar y desarrollar lo que se propuso en la clase en el aula. No sé si estoy siendo clara. Y ahí nos parecía importante volver sobre este tema de la articulación, porque decimos que en este proceso de seleccionar y priorizar algunos contenidos, uno también tiene que poder ver o encontrar las articulaciones con otros espacios curriculares. Y creo que ese es un criterio también para poder decidir a conciencia por qué resigno esto y esto no, ¿sí? Hay temas que se trabajan en varias unidades curriculares, entonces siempre lo hemos planteado esto, la necesidad de que ustedes puedan organizar y articular marcos bibliográficos, enfoques epistemológicos, porque si no después, por ejemplo, el otro día dábamos un ejemplo con
con didáctica general, la didáctica específica, por ejemplo, no sé, la didáctica general, la didáctica de la lengua, la didáctica de literatura y la práctica, ¿sí? La planificación como contenido está atravesando todos esos espacios curriculares. Entonces, si cada uno de esos profes toma un posicionamiento distinto, al final del recorrido el profe de práctica, ¿qué tiene que hacer? Tiene que volver de cero para poder poner en escena su posicionamiento. Entonces, si tenemos un mismo discurso y articulamos y tomamos decisiones conjuntas, es más fácil. Entonces, a la hora de priorizar, yo digo, bueno, esto lo priorizo porque sé que esto otro lo va a trabajar con más profundidad mi colega. Entonces, no hace falta que yo vuelva a trabajar sobre este contenido, sino quizás solamente hacer algunas aclaraciones más breve. No sé si se entiende esto, pero digo, es importante que tampoco claudiquemos en esto de seguir entre nosotros construyendo estos espacios de construcción para evitar superposiciones y para favorecer, como decimos ahí, el contenido, el desarrollo de los contenidos que hemos priorizado nosotros en nuestra unidad curricular, ¿sí? Bueno, eso era una de las cuestiones que queríamos plantear. Lo queríamos plantear también porque sabemos que muchos de ustedes nos han planteado esto de que no llegan al desarrollo de 6 clases porque los chicos vienen atrasados, porque no participan, porque no realizan las actividades, porque bueno, después, bueno, particularmente lo charlamos con quien tenga esa situación, pero deberíamos en todas las aulas poder llegar al desarrollo de 6 clases. Y si ustedes están viendo que los chicos no están respondiendo, que les parece que es mucho lo que han priorizado y no van a llegar a desarrollarlo todo, bueno, a lo mejor acorten el desarrollo de contenidos de una clase. Entonces, a lo mejor lo que ustedes habían pensado y planteado para una clase será para 2. Pero nos interesa que puedan estar desarrolladas las 6 clases, que consideramos que es lo mínimo, porque también nos parece que si uno deja pasar mucho tiempo entre una clase y otra, los chicos pierden la continuidad, y eso tampoco está bueno. Entonces, el año pasado nos pasaba que había profes que planteaban una clase, y al mes siguiente recién planteaban la otra. Entonces, el estudiante en el medio, ¿sí?, y más atravesados por todas estas cuestiones que hemos dicho, es como que pierde la continuidad. Entonces necesitamos como poder ser más constantes en esto de la presentación y del desarrollo de los contenidos y de los temas. Bueno, un poco esto creo que en relación a las clases asincrónicas, esto ya lo dije muchas veces, yo seguramente que usted va a decir, otra vez dice lo mismo, pero lo volvemos a decir porque nos parece que es algo que sigue, en lo cual necesitamos seguir trabajando para enriquecer también nuestras producciones y para fortalecer este reservorio que nos va a quedar en el nodo, ¿no?, en las aulas. Es importante poder hacer este proceso de realizar la transición de la oralidad a la escritura en la enseñanza, en la clase asincrónica. En el aula nosotros tenemos que poder presentar, no es suficiente, yo lo he dicho esto y he dado este ejemplo muchas veces, no es suficiente subir un PDF y poner un título y decir, chicos, lean y respondan 4 preguntas, ¿sí? Eso no es la clase. O sea, la clase tiene sus diferentes momentos, la apertura, el desarrollo y el cierre, y esos momentos de algún modo se tienen que reflejar en la clase asincrónica. Entonces, ¿cómo lo hacemos a esto? Lo hacemos a través de la escritura, o podemos usar otras herramientas como el audio y el video para sostener la oralidad, pero donde yo pueda presentar el tema, ¿sí?, explicar cuál es la importancia, cómo ese tema se teje con los contenidos anteriores, ¿sí?, se vincula, y recién después de eso decir, bueno, este material es para ampliar y estas son las actividades que les van a permitir a ustedes interactuar con el material. Pero ese momento de presentación del tema y de explicación tiene que estar. Los estudiantes no tienen se pierden en el recorrido, no tienen para nosotros por ahí es como obvio, porque nosotros somos los que conocemos
¿sí? Ese contenido, pero para ellos no. Entonces es importante que pueda estar esa explicación breve. Y a lo mejor en esta, como lo decía Nati, en un lenguaje más coloquial, como lo hacemos en el aula, cuando explicamos, pero de decir, bueno chicos, en esta clase vamos a trabajar este tema es importante por tal, lo vamos a ver desde este lugar, explicar el concepto, bueno, escribirlo, decir, bueno, un audio, grabar un video, pero la explicación del profe en el momento asincrónico tiene que estar. Y eso es importante porque, como dijo Gustavo, queda ahí en el aula. Entonces, si el estudiante no lo entendió, lo vuelve a leer, los vuelve a escuchar a ustedes, vuelve a mirar el video, ¿sí? Si no pudo estar en la clase sincrónica, mucho más, porque ese es el espacio donde él va a poder interactuar con ese contenido, el espacio del aula. ¿Se entiende esto? Y en relación a eso de la presentación de la clase asincrónica, volvemos a esto de que quizás no es importante, es menor y mucho más menor en este contexto que hemos planteado, atravesado por tantas dificultades. Pero creemos que es importante el tema de respetar las pautas de formalidad en la escritura, ¿sí? El uso de mayúsculas, los signos de puntuación, referenciar a autores, los formatos que le damos al texto, la redacción de las consignas claras y precisas, ¿sí? Son cosas que también, digamos, le permiten al estudiante ir apropiándose del oficio. Nosotros enseñamos, de alguna manera, siempre lo digo yo esto, a partir de nuestra propia enseñanza. Somos de alguna manera modelos en eso. Entonces, en la medida en que nosotros mostremos estas formas, estas estrategias, ellos también se van apropiando del oficio de alguna manera. Entonces, les pedimos esto, les pedimos que estén atentos, que revisen la escritura antes de activar a la clase, o si observan que hay errores, bueno, a todos nos pasa después volver y corregirlos, pero nos parece que no es menor, que es importante y que hace a la construcción del oficio por parte de ellos también. El otro punto en relación a la clase, bueno, a la clase sincrónica, un poco lo que estuvimos hablando acerca de poder seguir acompañando la posibilidad de la presencia, no por el micrófono y la cámara encendida, sino la presencia del involucramiento en la propuesta. Esto de establecer la conexión con la clase asincrónica, ¿no? Y acá, bueno, era un tema que lo traíamos a discusión y lo habíamos también, porque muchos de ustedes lo plantearon, de ver qué posibilidades hay de acordar un porcentaje mínimo de presencia en las clases sincrónicas, ¿sí? Obviamente que atendiendo las situaciones particulares de cada uno, ¿sí? Que es importante, como decía Nati, que nosotros las podamos conocer, que ellos nos cuenten, ¿no? Que nos digan qué dificultad tienen, o que los pongan al tanto a los coordinadores para que los coordinadores los puedan tener informados a ustedes. Pero bueno, más allá de eso, decíamos que el RAM de alguna manera sigue presente, ¿sí? como normativa que nos regula, pero obviamente que en este contexto uno no puede obligar a nadie, ¿sí? Pero sí nos parecía importante poner un porcentaje mínimo o establecer un porcentaje mínimo, que no queremos decir con esto de que quien no lo cumpla no va a poder regularizar el espacio curricular, pero sí nos parecía que debíamos acordar algún porcentaje mínimo de participación en los encuentros sincrónicos, a modo de lo que sería criterio de evaluación como parte de la presencia, ¿no? De la presencialidad. El otro día nosotros en el mensaje ese que les habíamos enviado a los chicos lo pusimos, ¿sí? No sé si ustedes lo leyeron, pusimos esto de que tuvieran en cuenta que la participación, ¿sí? A través de los momentos de clase sincrónico, eran parte del proceso de la evaluación formativa que el profesor iba a realizar. Así que nosotros habíamos dicho ahí un 60 o un 50, ¿sí?
no sé, ustedes nos dirán, y si quieren nos pueden ir escribiendo en el chat qué opinan respecto de eso, después en todo caso volvemos. Y en relación a la evaluación, no hay más definiciones que las del año pasado. Nos vamos a seguir manejando con los mismos documentos. Hasta ahora la Dirección General no se ha expedido en nada diferente respecto de la evaluación. Así que seguimos pensando la evaluación como proceso, la evaluación formativa, la evaluación para el aprendizaje. Lo que sí podemos es, que el año pasado lo habíamos dicho, definir algunas de las producciones que los estudiantes van presentando como instancias evaluativas, estableciendo y enunciando criterios claros, ¿sí?, para las mismas, y explicitando también que en realidad todas las actividades que el profe propone en el aula son parte de la evaluación formativa, ¿sí? Más allá de que uno puede definir que estas dos particularmente, ¿sí?, son, no sé, son importantes porque son obligatorias, porque sí, pero definir como dos que sean instancias evaluativas. Eso ustedes lo ven, si lo quieren hacer así, y si no directamente van haciendo las devoluciones de cada actividad, y después, al final del recorrido, en el momento donde nosotros tengamos que hacer la valoración final de desempeño, ahí ustedes traducirán esa evaluación formativa a la calificación numérica para definir la condición del estudiante en el caso de las asignaturas, si es promocional o si es regular. Y en el caso de los seminarios y los talleres, si llegan al mínimo para poder regularizar y pasar el coloquio. Eso fue como lo hicimos el año pasado. El año pasado, si ustedes se acuerdan, nosotros les habíamos propuesto una valoración de la primera etapa, ¿sí? Eso fue antes que saliera la resolución. Así que este año no lo vamos a hacer. Este año ustedes están haciendo las devoluciones constantemente de las actividades que hacen los chicos, ¿sí? Y después, recién en diciembre, en noviembre, haremos la valoración final de desempeño, donde ahí sí ya, digamos, esta es la valoración que define la condición del estudiante. En relación a las devoluciones, volvemos sobre lo mismo, esto de realizar devoluciones claras, precisas, con un tono de diálogo que permita al estudiante reconocer el estado de situación de sus aprendizajes, aquello que será necesario seguir fortaleciendo y poniendo el acento en los logros alcanzados. Y eso también es un modo de, creo, de poder generar este diálogo con cada uno de ellos, ¿no? Y también es muestra de nuestra presencia y del reconocimiento que nosotros hacemos de ellos, ¿no? Por ahí no hace falta, no es suficiente para ellos que solamente les pongamos aprobado en la actividad, sino que podamos brevemente, ¿sí?, en un par de renglones, escribir algo, ¿sí?, acerca de lo positivo y dejando una puerta abierta para reflexionar sobre lo que falta. Eso también es importante, y los chicos lo valoran mucho. Cuando nosotros hacemos devoluciones un poco más exhaustivas, ellos a eso lo valoran mucho. Y esto también, como parte de la reflexión, es importante, nos parece, trabajar con ellos esto de la importancia que tiene el continuo temporal en el proceso para poder concretar la evaluación formativa. Y que no nos suceda lo del año pasado, que, bueno, el año pasado fue mucho más particular que este, pero digo que tengamos que en febrero corregir los 10 trabajos que no nos presentaron durante todo el año, ¿sí?, por las diversas situaciones que cada uno atravesó. Uno puede entender esto que decíamos, ¿no? Pero bueno, aunque sea no en los tiempos previstos por el profe, pero que traten de ir entregando esas evidencias para que el profe pueda ir mirando el proceso, porque ¿cómo miramos un proceso cuando el 28 de febrero me entregó 10 trabajos juntos y nunca estuvo durante todo el año presente, de alguna manera? Entonces eso es importante. El año pasado lo consideramos, y es más, desde la Dirección General nos insistieron en esto, y el año escolar se extendió hasta el 30 de marzo y tomamos coloquios en abril, a muchos chicos, pero bueno, digo, es importante también que ellos vean o valoren esto, ¿no? De qué importante es el proceso en sí. Obviamente, sin dejar de lado las situaciones particulares que vamos a atender, pero también atendiendo los requerimientos del nivel. Vuelvo a esto que decía al principio yo, ¿no? O sea, uno entiende, uno comprende, pero también uno tiene que claudicar en decir, bueno, necesitamos mínimamente que se construya esto y que se pueda dar cuenta de esto.
Bueno, eso. No sé si algo más, Bea, y si no, les doy la palabra para que ustedes pregunten, aporten, opinen. Ángel, ¿sí? Sí, cortito. Siempre por ahí me quedan cosas y no me quiero extender y pido disculpas por si soy cargoso. No, simplemente quería acotar algo que yo he notado que ya viene también del año pasado, porque hay muchos chicos que casi en todas las materias presentan sus trabajos hechos con el celular, porque no tienen otros dispositivos. Y ahí, cuando hiciste referencia recién al tema de la formalidad, que bueno, justamente, bueno, yo también, que ya soy viejo y tengo también esa, esa cuestión, viste, muy asimilada, porque también me la hicieron aprender de esto, justamente de presentar trabajos acorde al nivel, respetando, por supuesto, las formalidades que amerita un trabajo de nivel superior, tanto sean informes, etcétera, etcétera. Bueno, nos encontramos, o por lo menos yo me encuentro con este problema, con este conflicto, ni hablar de las cosas que vienen copiadas y pegadas, que bueno, implican también toda una cuestión de también reeducarnos y revisar el valor, digamos, del derecho de autor, etcétera, etcétera. Bueno, pero más que nada, bueno, y las citas, ¿no?, correspondientes de autoridad. Bueno, creo que no sé si mis colegas se encuentran con con esa dificultad, que en ocasiones, bueno, he tenido que flexibilizar, he tenido que también, en virtud de las circunstancias y del concepto y del contexto que estamos todos atravesando, bueno, obviamente uno no puede exigirle que al trabajo le esté dando, pero bueno, uno trata, pero también eh, ver ¿no?, esta cuestión, porque todos, yo creo que casi podría decirte, Andrea, el 90% de por lo menos mis estudiantes que tengo en las cátedras que dicto, están trabajando con celular. Yo les pido, en función de eso, bueno, les doy más tiempo y les digo, bueno, yo entiendo la situación, trabajen en papel. Por ahí prefiero que me envíen un trabajo manuscrito, en ocasiones como borrador, y después, bueno, si el trabajo más o menos está bien, después hacemos ese pasaje al tipeo, pero bueno, lleva mucho y el celular no te permite, lamentablemente, respetar esas formalidades que obviamente yo las entiendo y comparto, y estoy totalmente de acuerdo que bueno, son necesarias, pero también ahí tenemos una muestra también de esta realidad en la cual estamos viviendo, y se nos hace bastante complejo pedirlo, nada más, ¿viste? Sí, Ángel, yo de todos modos, una salvedad, yo de todos modos lo estaba planteando para nosotros, ¿no? Lo estaba planteando en la escritura de nuestras clases, no en la escritura de los estudiantes. Sí, obviamente que para los estudiantes, bueno, ya ese es el trabajo de cada uno con su grupo y ver cómo puede ir resolviendo estas situaciones, pero lo que planteábamos acá en la diapositiva, yo lo planteaba en relación a nuestra escritura que queda en las aulas. ¿Sí? ¿Se entendió? Bueno. No levantó la mano nadie. No, Nico. Yo por ahí, lo que plantea el profe Gustavo me parece muy importante, eso no lo había visto, del tema de que en esto de la asincronía nosotros podemos tener un registro, que eso está bueno. Y yo creo que siempre pienso que debemos ser respetuosos, hacemos lo que nos gusta y demás,
y creo que debemos ser respetuosos de la gente que no puede trabajar y no puede hacer. Yo considero que no puede hacer nada, que no puede salir de su casa, que se queda sin el mango. Y yo creo que en ese sentido nosotros tenemos la obligación de dar acuse de nuestro trabajo, ¿se entiende? Entonces me parece que por ahí la idea de tener como en la secundaria un libro de aula virtual está bueno, porque nosotros de alguna forma debemos decir qué estamos haciendo, ¿se entiende? Y mostrar lo que estamos haciendo, y que la institución tenga un seguimiento de eso, indefectiblemente. Yo creo que eso... Está en las aulas, yo veo lo que ustedes están haciendo en sus aulas. Bien, pero yo pensaba que por ahí no se había explicado como en la secundaria, digamos, yo tengo el libro de aula virtual y te digo si la clase es sincrónica y demás, porque yo ahí solo, a ver, en la planificación tengo que lo sincrónico y lo asincrónico diferenciado, pero por ahí en un libro de temas te digo lo que di, como para tener que ustedes tengan un registro de lo que vamos viendo en el día a día. Yo decía eso, pero si es así, no dije. No hace falta, Nico, sería sumarles un trabajo más a ustedes, me parece, y está en el aula yo veo las clases y veo lo que ustedes están dando, y además como el momento sincrónico es complemento del asincrónico, no hay problema. Inclusive una cosa más que no dije, que por ahí está bueno y que algunos profes lo implementan, es el que tenga la posibilidad de grabar la clase sincrónica, después comparte el link en el aula para los estudiantes que no pudieron estar. Muchos profes lo hacen a eso y también me parece una estrategia valiosa. Nosotros les habíamos ofrecido, si se acuerdan, en algún momento les dijimos que quien quiera, quien no tenga, digamos, una cuenta Google Suite, si quiera un usuario de la cuenta institucional, nosotros se lo damos, ustedes graban sus encuentros y después comparten el link en el aula y bueno, y los chicos que no pudieron estar, en algún momento, cuando tengan conectividad o posibilidad, lo vemos. Y vos nos das el link y ese link nos sirve para cuando la quieramos usar, o cada vez que quieramos grabar la clase, te tenemos que pedir el link. No, yo les doy un usuario y ustedes lo pueden usar ya a la vez cuando quieran. Porque es una cuenta, es como tu cuenta de Gmail, pero es una cuenta Suite, que es la que te permite grabar. Bueno, muchas gracias. No, de nada, Nico. No sé si alguien más quiere la palabra, quiere agregar, decir, preguntar. Estaría muy bueno, Andrea, escuchar a todos los docentes lo posible, ¿no? Invito a todos los docentes que aún no participaron, que si quieren acotar o usar su aporte, sería muy valioso. Bueno, por allí, perdón Ángel, no sé si querías agregar algo. No, había tu micrófono abierto, ¿verdad? No, quería aportar esta cuestión, lo que decía Andrea, esto de grabar las clases. Yo lo he implementado y grabo cada uno de los encuentros en Meet, los voy titulando con clase 1, clase 2 y demás para todos aquellos que no puedan ingresar en su momento. Lo que hice fue compartir, abrir una clase más en el campus y compartir allí un enlace de Drive. Entonces se va grabando en el Drive, cada una de las clases tienen una carpeta de los Drive compartidas allí adentro, y en esa carpeta ellos pueden encontrar absolutamente todas las clases e inclusive los reportes del chat que se va generando, porque en el mismo Meet te grabas la clase y además es el reporte del chat. Así que les van quedando ambas herramientas allí. A mí me ha resultado muy útil. Hay algunos estudiantes que me han dicho que ellos vuelven a mirar las clases cuando ellos se olvidaron de algo, no tuvieron tiempo de tomar nota, de escribirlo, entonces vuelven a mirarlo, y a aquellos que por distintas razones no pudieron entrar en su momento, lo que hacen es recuperarlo desde allí. Bueno, esto a mí se me ocurrió en algún momento porque el año pasado me sucedía de que algunos estudiantes, cuando no podían ingresar, solicitaban nuevamente las explicaciones, entonces tenía que generar otro encuentro con aquellos que no habían podido ingresar en el Meet que habíamos acordado. Entonces generaba como un doble trabajo, vamos a decirlo así.
o explicaciones a lo mejor por WhatsApp y demás. Entonces decidí hacerlo de esa manera este año. Y con respecto a la evaluación, quería comentarte, Andrea, a lo mejor, y que vos me digas esta cuestión de si vamos bien o no. En la evaluación tomé otras decisiones también con respecto a las clases. A esta altura, bueno, en el campus ya tenemos subidas en algunas unidades 3 o 4 clases, y yo lo que decidí fue hacer algunos cortes a modo de instancias evaluativas como en la presencialidad, y esas instancias evaluativas están directamente relacionadas con las actividades de las clases. Entonces, por ejemplo, un estudiante para resolver esa instancia tiene que haber resuelto sí o sí las actividades de las primeras clases. Entonces, claro, allí está. Videos de clases en Meet, gracias Andrea, y las instancias evaluativas. Y para esas instancias evaluativas, yo les coloqué un tiempo, que es un tiempo estimativo, les compartí los criterios y demás. Gracias, Andrés. Sí, ese es la clase en la que les compartí la carpeta de Drive, y ellos allí haciendo clic allí encuentran absolutamente todos los Meet. Y con la evaluación decidí hacerlo de esa manera, porque si bien me parecía como que me faltaba algún momento más de trabajo, que fuera diferente a las actividades, diferente entre comillas, me refiero a un momento especial en que pudiera escucharlos a ellos, trabajar esas actividades que les voy dando en las clases, porque no me alcanzaba con el registro de las actividades parciales que yo les voy dando en las clases. Entonces lo que hice fue generar un momento de instancia evaluativa, tiene una entrega escrita y tienen también un momento de trabajo en la oralidad, también en el Meet. Por supuesto que allí tuve que flexibilizar fechas también, y encuentros. Por ejemplo, hoy tengo una de las instancias evaluativas en la tarde, no, tengo dos, perdón, pero hay muchos estudiantes que están aislados, que están con COVID, que no pudieron entregar el trabajo, el escrito, o que no van a poder estar presentes para el oral, y por supuesto que voy a tener que esperar a otro momento para trabajar con ellos, pero me parecía que era importante poder hacer también ese corte, porque lo que me sucedió, también que creo que con Iris, inclusive lo habíamos conversado, es esta cuestión de que cuando llegamos a finalizar el año y a lo mejor tenemos la instancia evaluativa final, ellos nos pedían que por qué no habíamos tenido estos encuentros de trabajar en la oralidad, a lo mejor instancias evaluativas, que ellos los hubieran preparado de otro modo para llegar a fin de año y saber cómo presentarse, cómo abordar una temática en la oralidad o cómo desarrollar ciertas actividades y demás. Por allí, bueno, era para compartir esa idea por si a alguien le suma y le sirve. Nada más. Todavía no llega. Gracias, Mari. Sí, me parece excelente. Muchas gracias, Mari. Iris. Bueno, hola a todos, los saludo. Yo simplemente quiero agradecerles la organización, la claridad con lo que han presentado esta reunión. Para mí personalmente ha sido de mucho aporte, porque, bueno, por ahí me siento dispersa, desordenada, y de pronto tener esta oportunidad de que ustedes organicen claramente a dónde hay que enfocarse, me aporta mucho. Y sí me quedé pensando en la cuestión de la presencialidad, de la que estuvieron hablando, y coincido con lo que Nati expresó, de que los chicos esperan de ese momento. Es como la posibilidad de sentir más cerca el vínculo. Y mucho tiene que ver en cómo nosotros abordamos esa instancia para que realmente ellos sientan la seguridad de la participación, la seguridad de preguntar las dudas, de poner sobre la mesa lo que han construido, hacer, digamos, un diálogo parecido a lo que podíamos lograr en la presencialidad, por más que no sea igual, pero creo que mucho está en cómo uno le plantea las cosas, el modo en que se los dice, y humanizar este momento, ¿no? Que no sea tan frío,
Y humanizarlo también tiene que ver con poder incorporar la anécdota, el ejemplo y las propias experiencias en ese relato que, bueno, que también forma parte de la enseñanza. A mí me está costando un montón, muchísimo, pero, pero agradezco que ustedes estén respaldando con las reuniones y con todos los que nos van mandando, porque realmente uno se siente acompañado, contenido y con referencias claras. Es referencias claras. A veces cuesta llegar a todo, a veces se siente como mucho, pero, pero organiza y esto nos transforma en todos los sentidos nosotros, no solamente como docentes, sino que el manejo del tiempo es otro, totalmente otro a la presencialidad y eso también nos constituye como personas. Esto también es un aporte para la vida en general, porque todo está tendiendo hacia eso. Estamos en una bisagra y estamos también construyendo en el momento mismo que suceden las cosas. Acá no había de antemano nada. Entonces, sintámonos fortalecidos en eso y sintámonos orgullosos también con todo lo que estamos haciendo. Porque acá no había eh, nada previo. Entonces, bueno, está bueno. A mí no sé, este año me agarró distinto en el sentido de que estoy viendo más a los aspectos positivos que permite esto. Y bueno, y siento que aprendo, que me enriquezco, que me pongo más en observarme a mí misma, me abrí mucho más a pedir ayuda, todo el tiempo ayuda, y siempre la encontré. Entonces, bueno, más que todo agradecerles esa calidad con la que ustedes nos acompañan, con lo que mis compañeros aportan con sus experiencias. eh, Hay mucha generosidad en esto. Se ha abierto esa puerta de la solidaridad y la generosidad que antes no la habíamos visto así en las instancias de estar en la escuela, ¿no? Y bueno, eso la verdad a mí me ha fortalecido, me ha acompañado y bueno, mis palabras son de profundo agradecimiento para todos. Eso. Bueno, Iris, gracias. Sí, yo creo que también, bueno, por ahí nosotros, por la vía de lo privado, siempre vamos haciendo comentarios, observaciones, y les decimos, fíjate acá, profe, fíjate esto otro, porque bueno, nos parece que también es importante, y esto de las indicaciones, me parece que es importante porque nos ayuda a seguir construyéndonos como equipo, ¿no? Y que los chicos vean eso, porque me parece que es importante eso también, que los chicos vean que todos los profes vamos en una misma dirección y atravesando un mismo camino, ¿no? En eso me parece que eso es importante. Si no, después ellos empiezan a comparar y empiezan a decir, bueno, a valorar qué es más y menos importante en función de las personas, y no debería ser así. Entonces nos parece que si todos respetamos estas pautas mínimas de trabajo, también eso suma, ¿no? Ayuda. Y a nosotros nos ayuda mucho como equipo de coordinación, porque tenemos como ciertos parámetros, ¿no? Desde dónde mirar las cosas. Y bueno, y en ese sentido, si por ahí les decimos, les hacemos algunas observaciones, no lo tomen a mal, es en el tono de poder ayudar y de mejorar las aulas, ¿no? Un poco es eso. Bueno, no sé si alguien más había levantado la mano. ¿Alguien más quería agregar algo? ¿Walter? Walter, abrí tu micrófono. Walter, tenés apagado el micrófono. No sé si me estás hablando. Walter, ¿vos querías hablar?
Ahí está. ¿Sí? ¿Ahora se escucha? Bueno, buenos días a todos. No, simplemente es muy interesante lo que aportan todos los colegas y yo tomo la palabra esta que, digamos, para mi especificidad del espacio tiene mucho que ver lo que dijo Iris de la humanización, ¿no? En este periodo que nos toca vivir como docente, también como estudiante, y quizás que tiene mucho que ver, como dije, con lo que hace a la expresión. Y quizás que me es más fácil también personalizarlo en los estudiantes, porque creo que es muy importante personalizar al estudiante para que él se sienta que se lo tiene en cuenta a través de todas las instancias, el proceso. Yo lo noto porque, bueno, mi espacio tiene toda esa apertura donde el estudiante se expresa mucho en la posibilidad artística, porque lo primero que yo tomo como disparador cuando me encuentro con los estudiantes es que ellos puedan contarme a través de su dibujo y su pintura qué les sucede con esta pandemia y después también qué espera para el futuro. Y salen cosas muy ricas, por eso creo que es muy importante esta devolución también que esperan los estudiantes, que se habló, que creo que lo dijiste, profe Andrea, de esta devolución que esperan los estudiantes. Este informe escrito es enriquecedor para ellos, porque ellos mismos sienten que uno lo personaliza, ¿sí? Y lo tiene en cuenta como un estudiante con las características particulares y no como un simple número, ¿no? De un estudiante más. Yo creo que hoy en día eso nos ha permitido, esta situación de pandemia, humanizar un poquito más esta situación de los encuentros con los estudiantes y que ellos se sientan que se los tienen en cuenta a través de la comunicación, a través de las devoluciones, de los informes, etc. Pero, más allá de todo eso que contemplamos también en esta situación, también creo que tenemos que tener en cuenta que los extremos son malos. ¿Qué es los extremos malos? Yo lo que no puedo como concebir, yo personalmente, de repente, porque creo que es injusto ante los estudiantes que ponen toda la voluntad más allá de sus imposibilidades de conectividad, etcétera, pero se nota la voluntad de los estudiantes que quieren tener una continuidad en una carrera que ellos mismos eligieron, ya sea a través del teléfono, de la compu, del WhatsApp, etcétera, siempre se nota la voluntad del estudiante. Entonces no podemos receptar todo un proceso anual en un febrero a donde presentan todos los trabajos, porque es una desigualdad y siento como que es una falta de respeto hacia esos estudiantes que les costó también muchísimo, pero que demostraron su voluntad de trabajo por más que tuvieron todas las trabas en el proceso, en la conectividad. Creo que los extremos son malos, creo que tenemos que lograr un equilibrio para que aquellos estudiantes que cumplen, por más que les cuesta, también vean que se los tiene en cuenta y que no es no estar nunca durante todo un proceso anual y después se aprueban casi de la misma manera a aquel que puso toda la voluntad de trabajo durante el año. Por eso esos son los extremos que a veces
creo que no son buenos, pero sí estoy totalmente de acuerdo de contemplar cómo nos atraviesa toda esta situación. ¿Sí? Simplemente eso, profe. Gracias, Walter. ¿Alguien más? Vea, sí has levantado la mano, pero... ¿Vero? No. Sí. No, yo quería solamente advertir una cosita que, digamos, últimamente he tenido algunas consultas de estudiantes recursantes, es decir, que estuvieron el año pasado en las aulas virtuales y este año vuelven a las mismas aulas, algunas dificultades técnicas en relación a ver las clases nuevamente y que como mantienen el registro, muchos no pueden volver a subir sus trabajos porque figuran como que ya han entregado o realizado las actividades. Entonces, bueno, hay que tener en cuenta si hay esa dificultad que yo la he registrado en varios casos. Y la otra cosita es que ocurre también dos necesidades de los estudiantes. Por un lado, la necesidad de poder descargar las clases porque el momento en el que tienen internet disponible lo podrían hacer, entonces, y tienen un ratito para hacerlo, entonces, bueno, bajar las clases, es decir, que los contenidos y todo lo que haya en el aula se pueda descargar. Y por otro lado, la otra cuestión, que necesitan no cargar el teléfono con archivos, entonces la posibilidad de ver online todo. A veces ocurre que las clases están subidas como en un archivo y hay que abrirlo, pero para abrirlo hay que descargarlo. Entonces, volvemos sobre la necesidad de escribir en el espacio destinado al texto de la clase, como para recordar esas necesidades que tienen los estudiantes. Sí, ahí hay dos cuestiones de lo que estás diciendo, Bea. Algunos profes tienen la costumbre de hacer la clase en un documento Word y subirla, ¿sí? Suben el documento. No hay, digamos, texto en el cuerpo de la clase. En este caso, bueno, aparece esta dificultad que decís vos, pero también es algo positivo para el que quiere descargarla, porque la descarga y la puede ver online cuando quiera. Y la otra es los profes que escriben en la clase, en el texto, ¿no es cierto? En el texto de la clase, escriben su explicación y demás, y los chicos para bajarla tienen que hacer ellos el trabajo de copiarlo, porque eso no es un documento que se pueda bajar. Y ya ese es un trabajo, me parece, de los chicos, del que le quiera bajar y guardar la información. Copiar eso, guardarlo en un documento en su PC o ver la forma en el teléfono de cómo hacerlo, pero son dos situaciones distintas. O sea, nosotros no les pedimos a los profes que construyan ese documento para bajar. La clase está ahí, el alumno verá cómo se apropia de eso para que le quede, que también es una advertencia que ustedes deberían hacerle, porque ¿qué pasó después en febrero cuando todos cerramos las aulas? Entraba la desesperación de que tenían que rendir y que no habían bajado ningún material, o sea, que no tenían nada. Entonces también hay que ir advirtiéndole a ellos que vayan guardando la información, porque si seguimos en la educación virtual hasta el año que viene, en diciembre les va a pasar lo mismo. Ustedes van a cerrar las aulas, no vamos a cerrar las aulas, les vamos a dar de baja a esos estudiantes y se van a quedar sin ningún material. Entonces que puedan ir guardando esos materiales, es como cuando lo hacen en la actividad presencial, cuando sacan fotocopias y escriben en sus carpetas, es más o menos lo mismo, ¿no? Entonces, eso también es algo que tienen que advertirlo, porque el año pasado le sucedió a muchos esto, de que se encontraron los exámenes de abril que no tenían nada de material y que tenían que rendir en los tribunales. Bueno, ¿algo más? ¿Alguien más? Gustavo. Sí, no, un detalle, habría que empezar también en relación a lo que decís, Andrea, a concientizar a los estudiantes en el uso porque en parte es una imposibilidad técnica, tecnológica, el no usar la PC o la laptop,
Pero en otros casos también ya hay una cultura del celular, que es muy, muy grande, y me parece que no es el dispositivo más preparado para todo este tipo de actividades. Y en cuanto a las disposibilidades técnicas, también habría que empezar a generar espacios de formación, porque hay mucha computadora vieja dando vuelta y no se puede utilizar por una cuestión de sistemas operativos, que todo el mundo utiliza Windows y te exige actualizaciones que un hardware viejo no soporta. Hay que empezar a concientizar de recuperar computadoras viejas, instalarles distribuciones de Linux que son livianas y andan perfectamente, andan mejor que una computadora nueva todavía, para que todos los estudiantes tengan alguna herramienta más adecuada, ¿no? para trabajar. No puede ser que no puedan descargar un Word porque no tengan espacio en el celular. Es lógico, el celular está hipercargado de fotos, de millones de información y tiene un espacio de almacenamiento más bien chico. Entonces, bueno, me parece que esta situación de la pandemia empieza a obligar a buscar alternativas, y una es que está lleno de computadoras abandonadas que no se usan porque no soportan un sistema operativo moderno, o sea, el Windows. Pero habría que buscar a alguien que, bueno, yo lo podría hacer, pero no me dedico a esto y estoy como en 5 institutos a la vez, no sé cuántas materias tengo, estoy como loco. Si no, con gusto lo haría de formar para recuperar computadoras viejas e instalarles sistemas operativos con los cuales funcionan perfectamente, ¿sí? Venimos acumulando chatarra tecnológica por una cuestión de que los desarrolladores de software privado obligan a que tengan dispositivos nuevos. Y eso no es así, ¿no? Eso es algo que hay que empezar a formar a la gente en esa cultura tecnológica, ¿sí? Gracias, Gustavo, por el aporte. Ya lo vamos a comentar ahí con los CIPES, porque a lo mejor estaría bueno esto que vos decís, pensar como alguna instancia de formación en relación a eso. También otra opción es que aprendan a subir sus archivos a la nube, al Drive, ¿sí? En Drive, ahí como Maricel les decía, les compartía sus clases, que ellos también puedan hacer una carpeta, ¿no? Un portafolio digital, las diferentes carpetas por unidad curricular, y allí vayan cargando toda la info que los profes les van dando, ¿sí? Entonces no les ocupa memoria en el teléfono, si no tienen dispositivo compu, y tienen eso, digamos, a la mano para cuando necesiten después, bueno, las instancias presentar las instancias de evaluación. Esa también es una opción que muchos no la usan y que es muy útil, ¿sí? Bueno, ¿alguien más quiere agregar algo más, preguntar, proponer? Si no, creo que estaríamos ya en condiciones de ir cerrando. Están muy callados hoy. Bueno, nos está quedando ya poco tiempo, nos quedan, creo que esta semana ya estaríamos atravesando la clase 5, de segundo año en adelante, así que nos queda poco tiempo. Si hay algunas nuevas disposiciones o demás, seguramente que los vamos a estar convocando antes del inicio de vacaciones, que también es incierto, no sabemos qué va a pasar. Se comenta mucho de que se van a adelantar las vacaciones, pero en el caso de superior, al haber estado trabajando de manera virtual por el cuatrimestre, no sé qué va a pasar, si también va a ser para nosotros este adelanto de fechas o no. Así que bueno, mientras tanto, seguimos con el cronograma como lo teníamos previsto. Si hay cambios, modificaciones, algunas otras directivas de la Dirección General, les vamos a avisar o les vamos a convocar a una nueva reunión. Bueno, nada más de mi parte. No sé, Estela, que estás por allí, porque no te di la palabra al inicio porque seguramente estás en la escuela y estás enredada en cosas. No sé si estás y querés agregar algo. Bueno, de mi parte nada más, agradecerles, pedirles que prendan la cámara para que los coordinadores puedan sacar una foto que me están diciendo ahí. Agradecerles la participación,
Saben que estamos atentos a las consultas, a lo que necesiten, en el horario que necesiten, así que no duden en escribirnos, en pedirnos ayuda, que ahí vamos a estar para auxiliarlos en la medida de lo posible. Ahí está Estela. De mi parte nada más. Todo el tiempo, Andrea, pero no quería interrumpir. ¿Cómo les va? Estoy en el cole. Hola, Dile. Hola, ¿cómo están? Buen Hola, día. Estela. Buen frío día. Hola. Imagínense el cole con muy poquita gente, más frío todavía. Bueno, gente, yo quería agradecer el hecho de que las experiencias de cada uno de ustedes va sumando, ¿no? Y va ayudándonos a pensar y repensar lo que nosotros hacemos. Entonces me parece que eso es lo rico. Recién Iris decía que como nunca se ve la colaboración y el hecho de trabajar en equipo, siempre hemos trabajado en equipo en superior, no es desde ahora, no es de la pandemia, pero en esta situación trabajamos más en equipo todavía porque hay muchísimas cuestiones que no las manejamos, y haciendo alusión a ese profesor que decía recién Ángel, con respecto a que decía yo no puedo, yo tengo un dicho que le digo a mis estudiantes, el no puedo, el no me sale no existe. Si yo digo no puedo, y seguramente ya me estoy negando a la posibilidad de poder intentar hacerlo, por lo menos. Y si no lo podemos hacer solos, siempre hay quien nos ayude, los coordinadores, Andrea, nuestros propios compañeros nos dicen, o sea, porque muchos de nosotros no somos tan hábiles en esta cuestión de la virtualidad y de todos los dispositivos y recursos y las posibilidades que tiene el aula, pero siempre hay alguien que sí nos puede salvar y nos va enseñando, y cuando vamos mirando todas las ventajas que tiene el hecho de trabajar en el aula, es una maravilla. O sea, a pesar de que tiene muchos años, para nosotros que nunca la usamos antes, es muy lindo cuando uno siente que puede, con el aula, que puede agregarle cosas, que es muy útil. Es difícil pensarnos en esta situación, pero no imposible. Y si nos ponemos en positivo, en que nos va a salir, y sale. Les digo por experiencia, ¿no? Entonces nos pongamos en esa situación. Y con los estudiantes, y los tenemos que acompañar. Esa es nuestra misión en esto. Y mirar algunos casos en particular, cuando, por ejemplo, hacemos nuestras videollamadas, y vemos que los chicos se conectan desde su trabajo, desde donde están, ¿no? Están haciendo el esfuerzo. Entonces, bueno, no claudiquemos en estas situaciones en las cuales nuestra misión es acompañarlos. Y estamos acá todos juntos y unidos para hacerlo. Nada más. Andrea. Bueno, muchas gracias a todos, a cuidarse, a seguir cuidándose. Nos vemos. Ánimo a todos los que están pasando por la enfermedad, y cualquier cosa que necesiten, ya saben. Chau, chau. Gracias. Hasta luego. Chao. Muchas gracias. Chao. Muchas gracias. Chao, gracias. Le cambia una santa. Mira, se portó bastante bien, pero porque está con